Vamos con la segunda ola. Ok. En la segunda ola hablábamos de esta parte del sufragio femenino. ¿Qué pasa con el sufragio femenino? ¿Por qué no se alcanza y por qué tardó tantos años en alcanzarse? Pues porque se impedía que se alcanzara, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, lo alcanzan primero los hombres negros que las mujeres, ¿no? Entonces, en Estados Unidos hay dos mujeres muy importantes, que son Elizabeth Cady Stanton y Lucrecia Mott. Elizabeth, junto con Lucrecia, pero más de autoría de Elizabeth, va a crear la Declaración de Seneca Falls de 1848. Que además tenemos que hablar también de que el proceso de la liberación de la mujer y de su participación económica pasa también por el periodo de guerra y entreguerras. La Primera Guerra Mundial, entreguerras y la Segunda Guerra Mundial. Bienvenidos a su programa de Conexión en Línea. Y es cuando se dan cuenta que sí necesitan de las mujeres como una fuerza de trabajo. Porque los hombres van porque los hombres se van a la guerra, sí. ¿no? Y entonces en las fábricas empiezan a utilizar la mano de obra femenina. Sí, ¿sí? Ahí empezó todo. Y esto hace que la sociedad cambie, que ellas se den cuenta también de que pueden hacer cualquier trabajo. Hoy en la mañana escuchaba a una niña, esto también es paréntesis. Es un paréntesis. A una niña de 14 años que le gusta el fútbol en un programa de radio precisamente, decir que ella le gusta el fútbol y quiere dedicarse al deporte. Y entonces, que había platicado con algunas personas y le habían dicho que el fútbol no es un deporte para niñas. Y dices, ¿en qué siglo estamos? ¿En qué sociedad estamos? Y todavía tenemos eso. Y todavía tenemos que arrastrar con ese pensamiento de que las mujeres no podemos dedicarnos a ciertas actividades porque no son femeninas, porque no son para mujeres, ¿no? Sí. Y eso que ya existen equipos de fútbol femenino. Y eso que ya existen. Claro, no están tan difundidos, porque si hablamos de televisados, pues la mayoría pues son de hombres. Claro. De mujeres ya de repente o te dan el resultado, no, pues les fue así, les fue asado, pero no hay tanta difusión. No, pero ya es una ganancia tenerlo, ¿verdad? Sí, ya. El asunto es, existe. como te decía, son 134 años para que alcancemos una verdadera paridad en la que ya no se hable de diferencias tan a fondo como se habla ahora todavía, ¿no? Pero obviamente la mujer es más señalada, se le exige más, se le pide que dé resultados. Sí, efectivamente. O sea, cuando tendría que ser parejo, o sea, igual para todos. Pero ante la expectativa que genera de que, bueno, una mujer esté a cargo de X lugar, de que es espacio, pues dicen, bueno, vamos a ver cómo gobierna, cómo es líder, qué es lo que hace, por ejemplo, jugando fútbol. Y pues son como si fueran dos medidas, me da la impresión. Se revisan con lupa, ¿no? Sí, o sea, a ver, aquí ya se equivocó y a lo mejor un hombre puede hacer la misma actividad y cometer el mismo error y pues palomita, ¿no? Y no pasa nada. No pasa nada, o sea, Exacto, hasta se sí. justifica. Como diciendo, pero es hombre, ¿no? O sea, no está mal, pero una mujer pues debe cumplir con todos los parámetros establecidos, con lo que se está esperando de ella. Debe ser más inteligente que el resto de las mujeres, ¿no? Sí, o sea, bueno, son varios factores. Por ejemplo, ahorita nos estás comentando sobre la segunda ola que tiene que ver pues, ya con el derecho al voto. Pero me imagino que también para esa época mucha gente, bueno, muchas mujeres, pues como que no veían la necesidad de votar. O sea, decían, ¿como para qué? Bueno, me imagino, ¿no? Que no creo que toda la población haya dicho, sí, vamos por el derecho al voto. Tal vez por las circunstancias en las que vivían. Por las circunstancias en las que vivían, sí querían más derechos y sobre todo el derecho a participar económicamente. ¿Por qué? Porque ellas querían, o sea, si estamos trabajando, queremos que nos paguen igual que a ellos, ¿no? Si estamos trabajando, queremos también derechos y queremos un término, un día laboral, una jornada laboral más justa, ¿no? Son necesidades que empiezan a despertar en las mujeres
la conciencia de quiénes somos, la conciencia de qué necesito yo como persona, como individuo, Sí. y no me lo dan por ser mujer. Bueno, no, la mujer no tenía derecho a tener la propiedad, no tenía derecho Efectivamente. a tomar ciertas decisiones. O sea, o estaba sometida al padre o al marido, o hacía las funciones, por ejemplo, el hermano, ¿no? Y sobre todo tomar decisiones. La mujer no Ujú. tenía la patria potestad sobre los hijos. Ujú. No. Tampoco ella tenía derecho a ella heredar. tenía que darles de comer, que vestirlos a lo mejor. Ujú. Pero decidir sobre los hijos no podía hacerlo. Decidir sobre dónde iban a ir, si iban a estudiar o no iban a estudiar, si los educaba de determinado o de tal otra forma, no tenía ningún derecho. Entender esto a lo mejor hace que podamos entender también por qué somos como somos hoy. ¿Por qué no puedes decir las mujeres son educadas por mujeres? Simple y sencillamente así. Hoy sí lo podemos decir, muchas. Pero todavía hay algunas sociedades y algunos estratos y algunas etnias, lugares y demás, en donde la mujer no puede hacer eso. Sí, ¿Por todavía hay qué? varias Porque en naciones. cuanto la mujer dice algo a favor de los hijos en determinada o tal cosa que piensa, Ujú. inmediatamente hay un hombre que le dice, no, ¿cómo crees? Eso está mal. Sí. ¿Cómo le dices eso al niño? ¿O cómo le dices eso a la niña? Sí. ¿Estás mal? ¿Estás loca? ¿O qué te pasa? Ujú. ¿No? Entonces, no nos engañemos con la idea de que somos nada más nosotros las que educamos. Educa una sociedad, un sistema. Ujú. Y el sistema está diseñado para favorecer a ciertos grupos. Sí. ¿Sí? Queramos aceptarlo o no, así es. Nos guste o no, o muchos pongan el grito en el cielo, muchos pongan el grito en el cielo, así es. No, aparte existe una cultura, ¿no? Una forma generalizada en donde dices, bueno, tú te debes de comportar de cierta forma, de cierta manera, y hay que educar a los hijos que cumplan con algún rol o papel en específico. Por ejemplo, a lo mejor ya las generaciones actuales quizá ya son más abiertas, diferentes, pero si nos vamos a la época de, bueno, de los 60, por ejemplo, esas generaciones, pues todavía tienen la idea de, a ver, sírvele, recoge su plato, tú lavas los trastes. Y ya estamos hablando ahí de la tercera ola, incluso en México. Ajá. Entonces, todavía hay ese concepto de, no, ellos que no hagan nada. Ujú. Y dices, bueno, hasta se ve raro, no, pues el señor se puso a barrer, ay, no, qué escándalo, ¿no? A lo mejor ya para las nuevas generaciones, pues es distinto, ¿no? Por ejemplo, en los tiempos actuales, me tocó ir a un congreso, era de puras mujeres, y estaban hablando sobre el derecho a participar y ser votada y que llegar al poder, y etcétera, etcétera, ¿no? Y levantaron la mano mujeres de Chiapas y de Oaxaca pidiendo que antes de ver ese tipo de conceptos, que no las vendieran. O sea, que se legislara, que se hiciera algo para que no las vendieran como mercancía, Ujú. que era lo que más les preocupaba. O sea, que muchas Efectivamente. veces las cambiaban por alguna bebida embriagante o por algunas reses, algunos animalitos, y ahí va la niña. Ya está en derecho de en tiempo de merecer. Y mandaban, entregaban a la niña y la mamá pues no decía nada porque a ella le había pasado lo mismo. Entonces, y pues son tiempos actuales Y son y todavía estos piden ese usos y tipo de cosas. costumbres, son usos y costumbres que el Estado todavía le teme mucho entrar a ese tipo de, pues de políticas públicas que hagan una mejora porque el mismo pueblo se les puede encima, ¿no? La misma comunidad puede Ajá, porque protestar y lo demás, ven normal. porque para ellos es un uso y costumbre. Sí. Entonces los usos y costumbres que están consagrados en la Constitución es así como que casi intocable. Ujú. Pero hay que pasar también por este asunto. Fíjate, las minorías, ¿no? Étnicas, por ejemplo, Sí. en el feminismo, que son tomadas en cuenta, es un movimiento muy amplio en ese sentido, y esta tercera ola retoma todo lo que son estas minorías también, perdiendo la identidad como movimiento. Pero ese es un tema filosófico al que no vamos a entrar porque no terminaríamos nunca. Ujú. Estábamos en la segunda ola con las sufragistas y estábamos diciendo que hay un grupo de mujeres norteamericanas, son 4 mujeres, si mal no recuerdo,
que se van a Estados Unidos, entre ellas Stanton y Mott, y entonces llegan a Inglaterra para una legislación sobre esclavitud, sobre la abolición de la esclavitud, un congreso que se hace en Inglaterra, y resulta que se deja entrar a esclavos, o esclavos ya liberados, ¿no? Hombres negros, pero ellas no, porque son mujeres. ¿No? Entonces es cuando ellas toman conciencia y dicen, ¿qué está pasando aquí? O sea, yo vengo luchando por la esclavitud de la gente de color. Y no me dejan entrar. Y a mí no me dejan entrar porque soy mujer. Y entonces, como protestan un poco y demás, bueno, pues las ponen ahí en un cuarto donde pueden escuchar lo que se habla en el Congreso. ¿Sí? Cuando regresan es cuando crean esta declaración en la que piden precisamente la representatividad femenina en el Congreso y el voto de la mujer. Pero hay una mujer extraordinaria que es de raza afroamericana, y que está escuchando a los hombres hablar sobre, es el debate sobre este movimiento femenino, y entonces ella se llama Sojourner Truth, y da un discurso que se llama ¿acaso no soy yo una mujer? Porque los hombres empiezan a hablar que las mujeres, ¿cómo quieren tener más responsabilidad si necesitan ayuda para bajar de los carruajes y que los vestidos estorban y demás, ¿no? Entonces, utilizando esta parte de la feminidad construida, que no feminismo, y entonces ella empieza a decir, bueno, o sea, yo he tenido, no sé, 12 hijos, ¿no? Yo toda mi vida he trabajado y no necesito, y nadie me da nunca la mano para cruzar un charco, ¿no? ¿Acaso no soy yo mujer? Es un discurso precioso que ojalá lo busquen por ahí. Se da la guerra de secesión, los hombres afroamericanos que habían sido esclavos ahora son libres y alcanzan el voto. Pero no todos sus derechos, por supuesto, eso va a ser mucho más adelante. En esta época también empieza a darse un movimiento que casi en el feminismo a veces no es tan tomado en cuenta porque son los orígenes de lo que sería el feminismo socialista. Con Flora Tristán, por ejemplo, como obrera, es una mujer obrera que tiene una serie de libros escritos, que viaja mucho, que sufre también el maltrato de su marido, y que ella dice que el feminismo no ha incluido a las mujeres obreras en el movimiento, las demandas de las mujeres obreras como tal, y es ahí como empieza a surgir esto de las jornadas laborales, por ejemplo, ¿no? O más adelante lo que sería el tiempo de maternidad, ¿no? Los permisos de maternidad y demás. Está Clara Zetkin también, ellas son más del ala socialista totalmente, son mujeres, por ejemplo, la declaración de Seneca Falls, 1848, pues es cuando también surge el manifiesto socialista, ¿no? Y no es tan tomado en cuenta el socialismo, tampoco es un movimiento que incluya a las mujeres como tal. Entonces, no se ven reflejadas ellas en el socialismo, sino dentro de un ala feminista del socialismo, que incorporan y que van adecuando aquí, que de alguna manera se acercan por luchar por la desigualdad, ¿no? De ellas se habla que todavía son como socialistas utópicas, sin embargo ya están en lo que sería la frontera entre lo que es un socialismo utópico y lo que es un socialismo de acción, ¿no? Más adelante. Bueno, la tercera ola empieza con Simone de Beauvoir. ¿Sí? Simone de Beauvoir es una mujer intelectual, es un referente, ¿no? Del feminismo. Por supuesto. Sí. Hablamos de una mujer que no se asumía como feminista en un principio y después de escribir El segundo sexo se asume como tal. ¿Por qué? Porque ella empezó a escribir no desde una parte teórica del feminismo, no desde una parte social, ¿no? Como teoría ideológica, sino ¿qué es ser mujer? ¿Qué se siente ser mujer? ¿Qué pienso que me ha ocurrido a lo largo de estos años? ¿Cómo es mi vida? ¿Cómo era antes? ¿Cómo es ahora? ¿No?
Entonces se empieza a desarrollar hasta la maternidad en el libro, ¿no? Ujú. ¿Qué es lo que se siente? ¿Qué es ser mujer? Ella se pregunta, ¿qué es ser mujer? Y es aquí donde empieza el tema de la identidad, ¿no? Porque Ujú. era existencialista. Ujú. Ujú. Entonces, al ser existencialista y esposa de un filósofo, Jean-Paul Sartre, ¿no? Que era un filósofo existencialista también, ligados un poco a estas ideas también de izquierda, pues no dejan de pensar esta parte desde la existencia, ¿no? ¿Quién eres realmente? Ujú. ¿Qué eres? El psicoanálisis, todo lo que está de moda en aquel tiempo, ¿no? Ujú. Entonces aquí empezamos a hablar de identidad de género. ¿Por qué? Porque ella dice, las mujeres, eso es ser mujer, se llega a ser mujer. No naces mujer, Ah, ¿no? no. ¿Qué dice ella al respecto? Ella Muy dice interesante el concepto. que la sociedad Ujú. crea el concepto de lo que tú debes ser como mujer. Ujú. Una cosa es que nazcas con sexo Femenino. femenino Ujú. y otra cosa es que te construya la sociedad una identidad de mujer. Ujú. ¿Sí? Y es toda esta parte de la educación, esta parte de ideológicamente, cómo nos sentimos, que queremos otras cosas y no podíamos, que queremos más amplitud de miras y bueno, nada más se nos da lo poquito, ¿no? Ujú. Que había intelectualmente hablando. Ahí es donde se crea el tema, el concepto ya de género como tal, Ujú. que nos va a dar tantos dolores de cabeza después, ¿no? Y que va a vaciar, si bien el feminismo como ideología y como pensamiento, digamos, filosófico, tiene como estudio a las mujeres o a la mujer, después de esta ola va a haber una crisis de identidad en cuanto a el objeto social del feminismo. Oh, qué malo ya. Ya nos estamos yendo. Ya nos Ya, estamos yendo. nos estamos yendo. Bueno, Sí. pues ya nos quedamos en la tercera ola. Después de la tercera ola viene una cuarta ola que todavía no se define si es o no. Ah, todavía estamos en veremos. Todavía estamos en veremos. Es esta crisis de identidad en la que también entra la transexualidad, por ejemplo, y la transeccionalidad. Eso es ¿no? un tema muy interesante. Lo tocaremos en próximo programa. Como gusten. Claro que sí. Pues muchísimas gracias. Un placer que hayas venido. No, el placer es Muchísimas mío. gracias, Siempre. muchísimas gracias. Muchas gracias. Y pues es tiempo de irnos. Y los esperamos la próxima semana. Sí, así es. Gracias, Fernanda. Gracias a Gracias, ustedes. Fernanda. Gracias. Y recuerden, a todos. la próxima semana a la misma hora, por así lo dice Puebla.com y en redes sociales. Gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias por escucharnos. No te pierdas la próxima emisión de Conexión en Línea Unión Campesina en Así lo dice Puebla.